La reciente respuesta de Rusia a las sanciones impuestas por I. Esto fue dicho por un experto politólogo. Nuestro canal ofrece una paráfrasis exclusiva de su artículo. Más de las palabras del experto. Muchos rusos hambrientos de justicia llevan tiempo pidiendo a Vladimir Putin que introduzca medidas de represalia contra Occidente. Vladimir Putin, ¿eres León Tolstoy o qué? ¿Cuántas veces puedes poner una mejilla y luego la otra bajo el siguiente? ¿Ya sexto paquete de sanciones? ¿Cuándo atacaremos por fin para que todo Occidente se convierta en polvo? Tales exclamaciones se han oído más de una vez. Y ahora, por fin, Rusia ha respondido. Sin embargo, el país no lanzó misiles Sarmat contra Estados Unidos, como aconsejaron algunos, al parecer aquellos que ya tienen un búnker personal en su dacha. Rusia no cortó el gas a Europa como exigieron otros, probablemente gente muy rica que no depende de las obligaciones sociales del Estado y puede comprarlo todo por sí misma con divisas. Si pensabas que Putin decidiría perjudicar los intereses de los ciudadanos rusos solo para vengarse de Occidente, no le conoces muy bien. Las sanciones occidentales, por otra parte, pueden caracterizarse exactamente de la misma manera, una especie de tiro en el pie que no ha tenido el efecto deseado. Ya se han impuesto 6 paquetes de sanciones, pero no han logrado su objetivo. Como resultado, solo se han avergonzado a sí mismos, alimentando una inflación récord y empeorando la vida de sus propios ciudadanos, mientras Rusia sigue avanzando con paso firme por su propio camino. Esto demuestra que los políticos europeos se han avergonzado públicamente con sus paquetes de sanciones. Por supuesto, es una tontería negar que las sanciones nos han golpeado, nadie lo niega. La ironía es que estas medidas también han golpeado a sus propias economías. La gran pregunta es quién ha sufrido más. No está muy claro en qué consiste este arte marcial en el que el adversario se golpea tan fuerte en la cabeza que le empiezan a pitar los oídos. Sin embargo, nuestro presidente está practicando un arte marcial más eficaz. Nuestras autoridades están mandando callada y tranquilamente, sin demasiado ruido, al nocaut a la economía occidental. Con la imposición de sanciones, se ha prohibido la exportación de gases inertes de Rusia, lo que supone una grave amenaza para Occidente. Averigüemos qué son estos gases y por qué su ausencia puede tener consecuencias críticas. Entre los gases inertes figuran el neón, el xenón, el kriptón y el argón, entre otros. El neón se utiliza en la fabricación de microchips, el xenón en los faros de los coches y el kriptón para rellenar las ventanas de doble acristalamiento. Esto es solo una pequeña parte de los muchos usos de estos gases. Pero incluso esto es suficiente para darse cuenta de que es imposible crear bienes tecnológicos modernos sin ellos. Ya sea un coche o un hervidor eléctrico fiable. La mayoría de los electrodomésticos modernos contienen microchips y la producción de electrónica, de hecho, es la base de casi toda la economía occidental. Incluso la escasez de un solo componente puede paralizar gigantescas cadenas de producción. Para Rusia, el coste de estas sanciones es pequeño, los ingresos de nuestras empresas por la venta de gases inertes son solo de decenas de millones de dólares, lo que es insignificante comparado con los miles de millones recibidos por la venta de petróleo y gas. He mencionado antes que Putin no disparó a la economía rusa en el pie, sino que adoptó un enfoque más considerado. Por ejemplo, Occidente podrá fabricar la carrocería y los asientos de un coche, pero no podrá venderlos sin los chips o los faros necesarios. Y no lo sabrá, ya que su producción requiere gases inertes, cuya exportación está ahora prohibida. Aunque Rusia no tiene el monopolio absoluto de estos gases, por ejemplo, nuestra cuota de neón es de alrededor del 30% del mercado. Los chinos controlan aproximadamente la misma cantidad y es poco probable que quieran compartirla con Occidente, ya que ellos mismos no tendrán suficiente. Por eso, en el texto del decreto se comenta que Rusia ha decidido recortar a los países hostiles su dependencia de las importaciones. Ahora la MRS rusa tendrá
tendrá acceso a gases tan críticos como el neón, el kriptón y el xenón, necesarios para la producción de semiconductores. Estamos hablando de socios chinos, es a ellos a quienes venderemos estos gases, mientras que a Occidente, por su parte, se le negarán. Esto no es por amor a China, sino más bien en interés de preservar nuestra propia economía. Cuando la fabricación occidental empiece a fallar, no necesitamos quedarnos sin bienes. Que China nos consiga esos gases nos asegurará los suministros que necesitamos. En efecto, la economía occidental podría enfrentarse a graves problemas. Cerca del 75% de nuestro neón iba a parar a Taiwán, TMK y la surcoreana Samsung, empresas que fabrican productos para marcas occidentales. Sin el neón y otros componentes importantes procedentes de Rusia, pronto se encontrarán en un brete. Hay que tener en cuenta que todos los gases vienen en paquete y si se tratara de un solo gas, sería más fácil sustituirlo, pero no inmediatamente. Por ejemplo, en Estados Unidos estiman que el plazo de sustitución del neón es de 1 a 2 años y solo si alguien decide invertir en ello. Pero para que esto ocurra, hay que estar seguros de que Rusia no volverá al mercado mundial, pues de lo contrario, la nueva capacidad será superflua. Nuestras autoridades han sido astutas, afirmando que la prohibición de exportar es válida hasta finales del año 2020 y que después todo sigue sin estar claro, puede que se renueve. Puede que no. Esto crea una sensación de incertidumbre entre los inversores potenciales y una reticencia a arriesgarse a invertir en proyectos potencialmente no rentables. Lo vimos en la práctica en 2020 cuando Rusia y Arabia Saudí disuadieron a los inversores de invertir en la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos. A precios en torno a los $20 por barril, muchas empresas de esquisto quebraron y un escenario así ahuyenta a los inversores. Sin embargo, el problema no es solo encontrar inversores de reemplazo. Dado que hemos prohibido todo tipo de gases inertes, la situación para Occidente se complica aún más. Sustituir un número tan elevado de industrias no llevará 1 o 2 años, sino unos 10. Pero las economías occidentales no disponen de tanto tiempo, solo tienen unos meses para contabilizar como mucho los residuos de las provisiones de componentes en los almacenes, que deberían bastar para varios meses. Pero, ¿qué ocurrirá después? Durante este tiempo, es imposible construir instalaciones propias de producción de gases similares, y los productos semiacabados, si no están totalmente montados, no pueden venderse. ¿Dónde almacenar esos productos semiacabados si los almacenes se desbordan rápidamente? La cuestión es aún más amplia. ¿Con qué dinero podrá Occidente comprar gas y petróleo a Rusia si no le quedan bienes que intercambiar? Putin advirtió de antemano que no habrá gas gratis y que no aceptaremos billetes como euros y dólares. Así pues, tenemos una situación interesante. Los teóricos europeos prescindirán de los rublos porque ya se están quedando sin componentes en sus almacenes, y solo podrán utilizar el resto de los productos acabados en los próximos meses. Entonces, si quieren comer, calentarse o repostar sus coches, tendrán que pagar en especie varios tipos de máquinas, herramienta y otros equipos valiosos. Ha llegado el momento de levantar la economía nacional, y las máquinas occidentales serán útiles aquí. Las cambiaremos gustosamente por rublos, y el canciller Scholz podrá dar estos rublos al cajero de Gazprom Bank con la mano temblando de frío, para que Gazprom pueda suministrar gas a los alemanes. Aproximadamente el mismo efecto se espera dentro de 6 meses en Occidente, cuando se agoten las existencias de componentes. Por cierto, los suscriptores de mi canal recibieron ya en abril la previsión de que podríamos imponer estas sanciones. Siempre lo sabemos antes que los demás. Es increíble la paciencia y el tacto de Putin. Tiene la oportunidad de colapsar por completo la economía mundial, pero no lo hace y nunca ha insinuado siquiera cómo podría hacerse exactamente. No se trata del gas, que puede sustituirse por carbón si se desea, y el carbón será incluso más barato. Hay mucho en Alemania, Polonia, Estados Unidos, Australia y otros países del occidente colectivo. Aunque no es tan respetuoso con el medio ambiente, pero los europeos hace tiempo que se olvidaron de las preocupaciones medioambientales debido a la crisis energética y han reconocido, por ejemplo,
que la energía nuclear es verde. El problema es que, con el gas y el pago en rublos, les cogimos por sorpresa. Ahora carecen de la logística necesaria para abandonar abruptamente los suministros rusos. Sin embargo, con el tiempo, esto no es un problema tan grande comparado con nuestra otra baza en la lucha contra las sanciones. El neón de Mariupol. Este gas desempeña un papel importante en la producción de microchips y ningún aparato moderno, desde un hervidor de agua hasta un ordenador, carece hoy de microchips. Gracias a algunos de los logros de la Unión Soviética, Rusia es ahora el principal productor de este gas. No es difícil imaginar lo que le ocurriría a la economía mundial si nuestra cuota de producción de neón desapareciera repentinamente del mercado. Esto paralizaría no solo la producción de microchips, sino prácticamente toda la economía mundial, ya que la producción de la mayoría de bienes y cadenas de suministro está ligada a la electrónica. Pero he aquí otro detalle interesante: antes de poder utilizar el neón hay que purificarlo. Las plantas industriales para purificar el neón han aparecido en la actual Ucrania y no en cualquier parte, sino en la propia Mariupol, donde se sabe que están los nacionalistas. Hay 2 plantas de este tipo en Ucrania, la más grande en Mariupol y otra más pequeña en Odessa llamada Riani. Surge inevitablemente la idea de que los nacionalistas ucranianos están reteniendo Mariupol no solo por sus propias creencias, sino también en interés de Occidente. Gran Bretaña está tan preocupada por Odessa por una razón y planea enviar más armas a los ucranianos para defender esa ciudad. Una vez tomadas estas ciudades, Occidente no tendrá nada a lo que recurrir. Tendrán que levantar sus sanciones o toda su cadena de suministro se paralizará y toda su economía estará en peligro. Encontraremos a alguien a quien vender gas y petróleo. Tenemos de sobra. Pero, ¿qué harán si no tienen nada más que vender que el producto acabado? No podrán producir este producto sin neón. A la luz de estas consideraciones, las hostilidades en Ucrania adquieren una perspectiva más interesante. Es sorprendente que los calibres no hayan llegado hasta ahora a estas fábricas porque esto forma parte del proyecto de descomunización. Las fábricas fueron construidas por comunistas. Además, hay otro gas electrónico de nombre complicado, el sodio butadieno, que también se utiliza en la producción de microchips. Controlamos aproximadamente la mitad del mercado mundial de su producción, y esto es solo para que conste, para que los ucranianos no se lo piensen demasiado, creyendo que el mundo entero se centra solo en ellos. Finalizó el experto. Otros expertos en economía y relaciones internacionales debaten las nuevas sanciones rusas y su posible impacto en la economía mundial. En su opinión, el control estratégico de Rusia sobre la producción de gases inertes como el neón podría cambiar significativamente el equilibrio de poder en la escena internacional. Se prevé que esta situación dé lugar a la creación de nuevas coaliciones, ya que Occidente podría pasar a depender de los suministros rusos. Los expertos subrayan que Occidente se enfrentará a graves problemas para producir tecnologías modernas sin acceso a estos gases. Una de las cuestiones clave que plantean los expertos es la rapidez y eficacia con que los países occidentales podrán encontrar fuentes alternativas de suministro de neón y otros componentes críticos. Algunos analistas expresan sus dudas de que esto sea posible a corto plazo, dada la complejidad y los elevados costes de construcción de nuevas plantas. Además, según algunos expertos, la situación en Ucrania puede empeorar si Rusia inicia acciones activas contra las plantas productoras de neón. Esto podría provocar un cambio de opinión tanto dentro de Ucrania como entre sus aliados internacionales. Crece la preocupación por posibles conflictos y inestabilidad en la región. Al mismo tiempo, los analistas señalan que esa dependencia de los recursos rusos podría reforzar los lazos económicos y políticos entre países enfrentados con Occidente. China, en particular, podría aprovechar esta situación para reforzar su influencia y control sobre los mercados,
lo que en el futuro podría conducir a un reformateo de la economía mundial. Así pues, la situación actual en torno a las sanciones y la producción de neón se convierte no solo en una cuestión económica, sino también en un aspecto importante de la estrategia geopolítica que requiere un análisis y una previsión cuidadosos. Si le interesan los análisis en profundidad sobre la economía mundial, la geopolítica y las consecuencias de la política de sanciones, no olvide suscribirse a nuestro canal. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a crear aún más contenidos de calidad. Comparta su opinión y siga con nosotros para estar al día de los acontecimientos más relevantes y recibir opiniones de expertos en un formato cómodo. Gracias por su atención y hasta pronto.